En el episodio anterior, junto a Rom y Leo, hablamos de adquirencias como la puerta de entrada al mundo de los pagos. Hoy vamos un paso más allá. ¿Qué pasa cuando la tecnología, la cultura del uso y las necesidades reales de comercios y clientes empiezan a cruzarse? NFC, QR, Tap to Place, e-commerce y alianzas estratégicas. Cada solución nace no solo de la innovación, sino de escuchar qué pide el mercado y cómo se transforma la cotidianidad de pagar y cobrar. Bueno, seguimos un poco con el episodio de After Office, la parte de adquirencia, con estos invitados, Hernán. Vamos a hablar ahora de soluciones innovadoras y un poco la evolución de la tecnología en los servicios vinculados a este segmento, ¿no? Así que, ¿cómo ven ustedes? ¿Cuándo se dieron cuenta que tuvieron que repensar el producto desde el punto de vista de esto hasta acá no sirve más o hay que evolucionarlo? Claro, o si hubo algún insight detonante que lo lleve a decir, bueno, tenemos que ir por otro camino. Sí, si querés, yendo a la historia, cuando empezó esto de que estaba cerrado, si querés, en pocos jugadores, se empezó a ver que, bueno, los comercios estaban demandando nuevas soluciones. Te diría que ese es el detonante, el comercio empezando a decir, che, ¿qué más hay para hacer en términos de la forma de cobrar y de los servicios que necesito? Entonces, ahí fue un detonante para nosotros, claro, de que tenían que entrar nuevos jugadores y ofrecer propuestas de valor distintas, ¿no? Y un poco esto de que también mirando hacia afuera en el mundo, había muchos, por ejemplo, bancos que ya eran adquirentes o distintos jugadores que tenían cercanía a los comercios y necesitaban de alguna manera tener tecnología para llegar a ellos. Entonces, eso fue uno de los detonantes de decir, mirá, tienen la capilaridad, tienen el contacto con el comercio, falta una pata, si querés, tecnológica para que no tengan que construir todo de cero. De ahí aparecieron, bueno, para lo que es terminales, además del POS, todo lo que es QRs y también todo lo que es Tap to Phone, que transforma el celular en una terminal de captura. Y después de los servicios, un poco lo que hablábamos de toda la vida financiera que necesita el comercio, ¿no? Creo que también se democratizan, para decirlo de alguna manera, las herramientas, ¿no? Baja esa barrera de entrada. Cuando hace un tiempo éramos chiquitos y mirábamos cuántos celulares había en Argentina, ¿no? Y teníamos esa curva de crecimiento. Hoy ya estamos mirando cuántos celulares con NFC hay. Y al principio, en pandemia, por ahí tendía más a cero el tema. Hoy empezás a ver que, bueno, ya sí el celular de un precio medio empieza a venir con NFC. Entonces, empezás a tener un nivel de tecnología en la mano de los clientes que te permite avanzar en esas soluciones, ¿no? O sea, y además, educación. ¿Qué significaba esto de tapear? Bueno, hoy ya hay un concepto de recargar, tapear, el hecho de que ahora pasemos ese tapeo en un transporte a hacerlo con el celular. Bueno, yo creo que es el principio de una nueva era también, ¿no? Cuando uno viaja, ve esa mirada del NFC de lo que viene. Bueno, claramente tiene una velocidad diferente, tiene un proceso, pero necesitábamos esto, ¿no? Un celular que nos permita hacer todo este proceso. Quizás hace 5 años todavía no lo teníamos. Creo que hoy el acceso a tecnología también ¿Vos creés que bajó no lo esa barrera. o teníamos disociado el journey de la persona que paga y del comercio? Porque es cierto que en el transporte, yo creo que la experiencia que tenemos en Argentina es súper exitosa en términos de tapear. Nadie se cuestiona ir a tapear a un validador, pero están todas las cuestiones dadas para que eso suceda y casi los dos journeys del cliente persona y el cliente, en este caso transportista, están unidos. ¿Sienten que en los comercios sucedió siempre así? ¿O eran dos mundos en donde alguien conversaba algo y otros conversaban otra cosa? Creo que hay como dos avenidas, ¿no? Por un lado, el tipo de tecnología. Yo creo que teníamos los celus, pero quizá con un nivel de memoria que no era el adecuado, con un nivel de NFC que por ahí el fabricante no había puesto NFC en los teléfonos porque era una manera de reducirle el precio. Creo que eso hoy va cambiando y empieza a que esa tecnología que tenemos en la mano ya sí sea o esté a la altura de poder socializar mucho más este tipo de procesos. Y lo otro es, nosotros nacimos con una terminal, yo siempre decía, atrás, ¿no? O sea, esto de me doy vuelta, me llevo tu tarjeta. Éramos un país raro, ¿no? O sea, siempre tenemos ese condimento. ¿Dónde está la terminal? Y vos no sabías. Entonces, ¿qué creo que nos trajo el QR? Fue ese proceso de poner el QR acá. ¿Por qué?
voy más rápido al QR que a la terminal, porque el QR estaba en el mostrador y la terminal estaba ya al fondo, atrás, enchufada. Entonces, creo que eso también ya fue un cambio de cultura. Empezamos a ver terminales mucho más a la mano del cliente, este proceso de seguridad de no entrego mi tarjeta. Entonces, eso creo que permite también la posibilidad de acercar esta tecnología que ahora está mucho más disponible con un proceso de tener ese método de captura. Sin duda, antes teníamos poquitas terminales en determinados comercios. Hoy hay muchas terminales, no me sale la palabra, en los comercios, lo cual te hace que esa terminal pueda ir a la mesa. Y lo otro es, también desarrollamos a nivel e-commerce. Vos empezás a recibir ese link de pago que ya no es escribir tu tarjeta, ya tiene un QR, tiene determinado proceso de seguridad. Entonces creo que todo eso hace que hoy estemos en una instancia para dar de nuevo un paso a nivel seguir ampliando este proceso. De nuevo, el QR papel es súper exitoso, tuvo sus dolores de fraude, tiene sus dolores a veces de hacerlo. Seguramente estemos cerca por ahí de un modelo que empiece a llevar esa tecnología sin contacto, celular a celular, que nos permita volver a hacer un salto de calidad en la visión de los comercios. Y seguramente lo que vino a solucionar también el QR fue de qué manera relativamente barata pongo esta solución de cara o a la mano del cliente. Cualquier otra solución tecnológica hace 5 años era inviable. Sí. Sí, y siempre está este desafío de dónde está el equilibrio, ¿no? Porque yo creo que la tecnología es clave, pero también siempre la voluntad y la demanda del negocio es lo que prima, porque a veces tenemos tecnologías súper cancheras, pero no es cuestión de tratar de encajar la tecnología a algún uso, sino tratar de escuchar qué es lo que está pasando y en base a eso darle una solución. NFC fue esto, me resulta más conveniente tener algo de alto tráfico y no quiero que la gente haga fila, entonces, bueno, tapear tuvo sentido. Hablábamos en algún momento de Real Crypto, por ejemplo. También es importante ver en dónde, pero de vuelta, prima primero el caso de uso. Entonces vos decís, bueno, tal vez para envío de dinero entre países, hoy puede ser una solución válida. Ahora, decís, para el comercio tradicional, es una tecnología que va o no. Entonces, eso de encontrar el caso de uso para la tecnología me parece fundamental, porque a veces arrancamos al revés, tenemos la tecnología y la queremos usar en algún lado y el comercio no es lo que nos está pidiendo. Yo creo que siempre se arranca al revés. Me parece que es una de las cosas que la industria fue evolucionando. El hecho de pensar al cliente ahora, antes de empezar a construir algo. Y en base a esto que decís, digo, ¿cómo piensan hoy que está construida? ¿Cuál es una propuesta de valor ganadora, digamos, para la adquirencia? ¿Qué es? Precio, tecnología, despliegue, promociones, porque hoy las promos, Argentina es un país con promo como que mata, digamos, la experiencia a la promo, pero en otros países no, digamos, tenés que competir con calidad, con otras cosas, digamos, ¿no? Yo soy partidaria, en realidad, si querés precio, promo, para mí pasan a ser casi que commodities de ingreso. Sin eso no voy a poder jugar un partido. Ahora, dentro de ese proceso creo que tenemos que empezar a pensar en cómo resuelvo esa cotidianidad completa. Me parece que lo importante ahora es cómo apuntalo ese dinero que cobraste. Porque si solamente cobran conmigo y a los 2 minutos están transfiriendo ese fondeo a otro lugar porque gestionan su día a día en otro espacio, creo que no cumplí mi objetivo. Entonces, yo veo la adquirencia como esa puerta de entrada de frecuencia, porque seguramente quiero entrar todos los días a ver cuánto cobré, para generar otro proceso. Y ahí es donde vuelvo a creer que es recontra necesario un cambio de mentalidad en cómo trabajamos entre jugadores para poder generar cada vez más ecosistemas que abran ese juego, ¿no? A un marketplace de préstamos, a un marketplace de nuevas funcionalidades y que eso permita escalar desde la mirada del comerciante en lo que necesite, ¿no? O sea, soy un camión, bueno, seguramente necesitaré presentar deuda, pensarlo de la conciliación. Digo, creo que hay espacio para muchísimo desarrollo de verticales que hasta acá siempre estaban en nuestra hoja de ruta, ¿no? O sea, yo siempre digo, la distribución siempre estaba, el camión de coca siempre estaba en la hoja de ruta del que gestionaba adquirencia. Nos costaba llegar porque había muchos desafíos previos. Hoy creo que fuimos construyendo ese ecosistema para que en el almacén haya una aplicación, para que el almacenero más chiquito también la conozca, para empezar a poderle pagar después a tu proveedor desde otro lado. Entonces, creo que hoy
el que gane va a ser el que logre mejor articular todas esas piezas y armar estos caminos. ¿Ahí crees que todavía sostenemos algún espíritu de los conceptos de recaudación de los bancos en donde, bueno, yo vendía o lo vinculaba a mi servicio de recaudación y que esa empresa que prestaba un servicio se tenía que vincular a los N bancos para... ¿Creen que todavía en cómo pensamos los productos hay algo de eso? Yo creo que sí, que tenemos una oportunidad de alguna manera desafiarnos a trabajar ese concepto de frenemy que nació hace tiempo entre la banca y la fintech. Yo creo que hoy ya está bastante instaurado y con algunas cosas vamos a ir juntos y vamos a pelear para que se amplíe el mercado y en otras, nada, compitamos porque la competencia hace que el producto mejore, ¿no? Y veamos cuál es la mejor manera de contárselo a ese usuario y sobre todo porque Argentina es enorme, tenemos plazas muy diferentes. Entonces, cuando uno sale un poco de las capitales, creo que hay muchas dinámicas para poder resolver donde hay espacio para todavía un montón de jugadores y de seguir trayendo volumen al ecosistema. Argentina todavía tiene una asimetría impositiva grande desde ese lado, que es algo que está bueno, que se siga trabajando. Todavía hay asimetrías entre fintechs y bancos pagadores, entonces son puntos que quedan abiertos para, ojalá se resuelvan en los próximos meses. Y después tenemos desde ese lado un contexto que hoy bajó, ¿no? Ese dinero ya que yo necesité los últimos muchos años, hoy por ahí empiezo a poder empezar a jugar con otra forma mi capital de trabajo. Entonces, sin duda creo que hay opción y oportunidad para abrir ese proceso y empezar a trabajar de alguna manera, acuerdos inteligentes entre los distintos jugadores. Sí, creo que volvemos a esto de que cada uno se haga fuerte en lo que sabe y en lo que más conoce, ¿no? Entonces el banco tiene un rol muy importante para aportar ahí, en todo el conocimiento de la red y todo el contacto ese con el cliente. ¿Cómo aprovechamos eso para que con los distintos partnerships y alianzas puedan gestionar la manera y esta vida del comercio de manera diferente? Entonces creo que todavía hay mucho camino por hacer ahí y jugando juntos, ¿no? Y te subo una cosa que por ahí a veces no se escucha. Vos me preguntabas de escuchar al cliente, ¿no? Son muchos segmentos, pero cuando vos hablas con las pymes, por ejemplo, hay una valoración muy grande todavía de la cercanía. Entonces, uno cuando lo mira desde su escritorio, desde el P&L, dice, no, pará, la sucursal, el costo de servir, ¿no? Te pesa desde ese lado. Ahora, cuando vos escuchás a determinado tipo de pyme, tiene un valor muy grande. Entonces, ¿cómo hacemos que acercar ese concepto a esta tecnología, ¿no? Creo que todavía tenemos ahí un desafío, sobre todo lo que es el ecosistema más tradicional, que tiene esta capilaridad. Bueno, ¿cómo le sacamos valor? Pues si no nos vamos a siempre el mundo mucho más digital que existe y que es otra vertical. Pero también esa verticalización por segmentos está buena porque creo que hay espacio todavía para seguir creciendo. O sea, ¿crees que ese paso 1 del journey de cómo ese comercio toma conocimiento de la solución, sigue habiendo mucho espacio de la presencialidad, del recorrer, del caminar la calle, de la cuestión 1 a 1, más allá de todo lo que imaginamos de ventas digitales, ¿no? Pero ahí... Pero son segmentos, de nuevo, para alguien que es creador de contenido, para alguien que está recién empezando tipo emprendedor, seguramente la venta sea mucho más digital. Cuando yo ya voy a una pyme en el interior, sin duda hay todo un componente presencial que tiene valor y ni hablar en esa postventa o en el cross-sell de nuevas funcionalidades. Nosotros recogemos del research del cliente muchísimo valor en esa cercanía que tienen con... Y acá no tiene que ser el gerente de Suku, como decíamos antes. Digo, hay empresas digitales que no tienen sucursales, que tienen sus equipos, como se llaman ahora, de hunters y farmers, ¿no? Este granjero que se ocupa de llevarle la información. Entonces, por ahí no es una persona que trabaja en la sucursal, pero sí es alguien que ocupa ese rol. Y por ahí no es tan conocido y por eso no lo tenemos en la mesa, pero sí en el mundo más pyme y empresa un poquito más grande, hay una valoración muy alta por esto de... Son socios clave. Vos sos el que sabe usar este bicharraco, ¿no? Esto es como cuando mamá me dice, ¿me bajás la aplicación? No, bueno, yo te lo explico. Pero todavía hay una cuestión de acompañar y de llevar, sobre todo, de nuevo, cuando es determinada empresita chica hacia arriba. Sí, y volvemos al punto que hablábamos de la confianza, ¿no? A algún segmento todavía le pasa confianza esa persona que va presencialmente y lo atiende y le da tranquilidad de que su pago va a llegar, ¿no? Creo que un poco la conclusión de todo esto es
se acabó, si querés, el momento de la propuesta genérica para todos. Ya no hay más espacio para eso. Cuando era todavía Argentina 80% cash, tal vez había una oportunidad. Hoy entrar en comercios es desafío en cuanto a cómo lo voy a atender a ese segmento, qué producto le voy a dar, lo que hablábamos del soporte. Hoy hay realmente comercios que te cambian de adquirente por el nivel de soporte, porque si vos me atendiste bien y lo pude encontrar en 2 clics, bueno, es un diferencial. Antes, si querés soporte, era como el último eslabón de todo ese customer journey. Y bueno, ojalá que no te pase nada, y si te pasa algo, acá tenés unas preguntas frecuentes. Entonces, es un cambio de mentalidad muy, muy grande. Es el que no queríamos ver, pero está ahí. Bueno, hoy es importante realmente resolverle el problema y con ganas, ¿no? Para que vuelva a usar y hasta use más que antes, porque también, por otro lado, cuando vos a ese cliente lo atendiste bien, después te genera mucho más uso porque le resolviste un problema cuando más lo necesitaba. Y es promotor tuyo afuera en otros comercios por ahí cercanos que todavía no están viendo con quién operar, ¿no? Sin dudas. Y ahí, mientras los escuchaba, pensaba que si bien uno evoluciona en productos, a veces la aceptación, hablábamos en un episodio anterior de medios de pago, bueno, la verdad que no solamente hablas de segmentos de, en este caso, comercios, sino también segmentos de usuario, digamos, porque quizás un comercio puede ser, no importa el tamaño o el rubro, pero puede ser más afín por su cartera de cliente, por la experiencia positiva, a un medio de pago que no es el último, pero sin embargo le sirve, le cierra, lo fomenta, y eso convive, no es que va matando una cosa a otra, sino que se van complementando y apunta un poco a la fidelización, a esto que planteabas de el largo plazo, el sentirme cómodo con el servicio. ¿Ustedes lo ven así también en los indicadores, si querés, más puros de adopción? Sí, totalmente, totalmente. Y por ahí aprender a convivir con la variedad, ¿no? Tenemos, sobre todo en Argentina, ahora que creció mucho este modelo de cuenta a cuenta, cómo eso también empieza en determinados segmentos a generar mucho más volumen transaccional, y cada tanto hay algún medio de pago, pero empieza a haber un 80-20 en rieles más baratos, para decirlo de alguna forma, porque ese comerciante antes venía en efectivo. Y desde ese lugar va a ser difícil llevarlo a un modelo de tarjeta, quizá. Y por ahí no lo necesita. Es un comerciante en su vida va a vender en cuotas, porque vende el pancho en la esquina de la terminal. Entonces, ¿cómo mezclo ese comercio? Necesita rieles específicos, bajitos. Yo digo que cómo traemos el alias al mundo de la adquirencia. Sí, claro. El alias es ese híbrido que nos quedó, que la verdad es que funciona lindísimo. Es súper, es algo que hasta ni el Pix tenía en su momento, ese alias. Digo, cuando uno mira a Pix tiene todo, pero no tiene ese número de ese nombre de alias que podemos cambiar, que creo que es realmente hicimos muy pocas bueno. Cosas para trabajar sobre el concepto del alias, hacerlo divertido, llevarlo bien para adelante. El alias creció solo, digo, de repente empezás a ver que la gente aprendió a cambiarlo. Al principio era perro, vaso, no, era terrible. Aparte te da vergüenza decirlo, digamos. Sí, pasame tu alias, no, te paso el seguro que son 70. Y vos lo miras y le decís, cambia ese alias. Fíjate que tenés el botoncito. La realidad es que hoy, yo creo que el alias es parte de la adquirencia sin que lo declaremos también. Entonces, ese es como otro desafío, creo, también a futuro, de cómo... ¿Pero por qué no lo queremos declarar, creemos? Yo creo que es difícil de traquearlo. Es difícil traquear cuando alguien realmente está siendo un receptor de transferencias porque está vendiendo algo. Y de nuevo, acá tiene que ver las asimetrías, todo el modelo que tenemos de ese lado. Pero bueno, ¿cómo lo hacemos convivir, no? Y esto, yo creo que como Argentina tenemos un mercado hiper desarrollado en rieles. Las pull, las push, el alias, los medios de pago. Digo, tenemos un mercado súper desarrollado, a veces complejo de comunicar, pero creo que si empezamos a unir eso, hay producto para los segmentos de una manera enorme, y sobre todo ahora que bajaron también un poco los costos de traer tecnología, ¿no? Ese device que antes queríamos traer, que por ahí era complejo en la importación, en esto, bueno, seguramente en los próximos tiempos estamos viendo que se abren los caminos, es más fácil traer otro tipo de terminales más sencillitas. Nosotros nos preguntamos, ¿tiene sentido seguir imprimiendo el papel? Lo que implica la logística del papel. Nada, creo que hay todavía oportunidades grandes. Digo, si yo empiezo a trabajar con un QR, ya no veo el papel. Entonces,
¿por qué el papel en la terminal? ¿Nos hace sentido? ¿No nos hace sentido? Creo que todavía hay procesos para hacer eficiencia desde ese lado, hacerlo más veloz, más tecnológico, porque nosotros pusimos un QR, te paso el QR, escaneate el ticket. Digo, y es súper fácil y te lo puedo mandar al chat si querés, y creo que eso permite de nuevo evoluciones para poder seguir llegando, ¿no? Porque esto de que el producto sea más liviano desde el costo me permite seguir ampliando y darles un poquito más de tecnología a esos lugares donde quizás solo llegábamos con un QR, ¿no? Entonces, creemos que todavía hay mucho para crecer. Ahí decías algo que lo del alias que me parece interesante, porque también cuando hablamos de otras alternativas de medio de pago que están evolucionando es Buy Now Pay Later, por ejemplo, ¿no? Que no es un medio de pago en sí mismo, pero es una reconversión de algo que hacías después de pagar por afuera de manera offline, y hoy es una experiencia que en América Latina, digamos, está generando buena penetración en los usuarios, porque la experiencia de me das esto cuando lo necesito y lo financio en vivo. Es un servicio financiero puesto en ocasión de uso. 100%. La gente no piensa. No pensás eso. Te voy a sacar un préstamo. O con qué pago, simplemente. Es una alternativa en el momento que lo estoy necesitando. Y si lo pensás como mercado, yo creo que hasta lo teníamos. De nuevo, mis amigos de Plan Z, de Naranja. Claro, también. Lo teníamos, simplemente quizás no lo habíamos llevado a ese momento de la adquirencia. Lo tienen la mayoría de los emisores guardado en algún lugar, pero creo que lo que es esto de unir el riel al caso de uso, ¿no? Es, che, pará, ¿lo querés ahora? Sí. Te lo puedo Sí, y a dar. una experiencia de usuario intuitiva y en el momento, ¿no? Entonces, aplica también con lo que es loyalty. Vos en comercios de afuera a veces vas y una compra te dice, ¿querés pagarla esta con puntos? Después de que ya pasaste tu tarjeta. Y la verdad que decís, qué espectacular. O sea, en el momento de la compra me está sugiriendo hacer algo. Entonces, todos esos triggers, si querés que se le llaman, hacen que en el momento se dieron cuenta que necesitabas y obviamente te tienta mucho más, pero es combinar tecnología porque tenés que, de alguna manera, analizar tu riesgo de hacer ese servicio con la experiencia buena de ese usuario. Pero creo que combinando esas partes podés generar propuestas de valor que en el momento son muy atractivas. Y ahí volvés a la colaboración. O sea, yo debería poder abrir mi red y decir, che, banco A, B, C, ¿querés darme estas financiaciones en 3, 6? Porque en realidad son dos negocios y tomo lo que decía ahora al principio, ¿no? Este mundo de las 4 partes. A veces nos cuesta separarlo, ¿no? Lo que es el negocio emisor puro de lo que es que sería el tarjetaviente, lo que es el negocio adquirente. Entonces, yo estoy con la pyme o el comerciante que quiere vender. ¿Quién está dispuesto a darle esta plan en 3 cuotas que ya conoce a ese cliente, que va a traer la tarjeta por ahí en determinada provincia van a ser más de banco A, en otra provincia de banco B? Bueno, creo que ahí, de nuevo, el producto está. Es una cuestión de que escuchemos la necesidad de ese usuario y de ese comerciante de querer vender y unamos las fichas como ecosistema. Vos decís ahí, es cómo evolucionamos las soluciones a partir de lo que tanto el cliente, persona como el comercio necesitan y no una evolución propia de cómo itero mi solución individual, ¿no? Porque creo que hay muchas cosas, porque ahí rechazamos el alias, porque bueno, de alguna forma nos construimos en un montón de reglas impuestas por el que ponía el riel y casi que nuestras soluciones las desarrollamos pensando las cuestiones de riel y no de necesidad de los comercios, ¿no? Y por ahí salir de esta única promo del 20, ¿no? O sea, yo digo, bueno, voy a Misiones. ¿Quién tiene ganas de ofrecer planes a 3 cuotas? Viene con la tarjeta A, yo te abro el riel para que vos le ofrezcas un Buy Now Pay Later de alguna forma. Porque en realidad tu proceso y tu necesidad es lo que tu usuario tarjetaviente te pide. Entonces, en realidad lo que necesitas es que yo te dé ese acceso desde la pyme. Y para la pyme es música porque es cómo vendo más. Entonces se empiezan a generar círculos virtuosos que yo creo que es un estadio de maduración del ecosistema, porque antes teníamos, por ahí si querés, mesas, sobre todo en Argentina, que nuestros adquirentes estaban de alguna manera liderados por el propio sistema. Creo que eso se daba en mesas de trabajo. Hoy tenemos el desafío de volver a armar esos espacios de colaboración, que no es
un tema colectivo, sino es cómo colaboro para que tener el caso de uso de mi usuario con el caso de uso de tu pyme y sacarle la mejor acción para las dos juntas, ¿no? Y sobre todo que somos los mismos, ¿no? Eso no lo digamos porque si no se va a notar la edad. Nosotros éramos muy jóvenes en otra vida. Es cierto, es cierto. Che, Leo, vos tenés mucha experiencia en haber transitado procesos de consultoría o más la adquirencia vista del lado más corporativo. ¿Qué aprendiste de todos esos proyectos que te llevó a decir, bueno, quiero ir a desarrollar o fundar una empresa que se dedique específicamente a algo? Bueno, viendo todos esos proyectos y realmente esta problemática que de vuelta era evidente que el mercado necesitaba algo a nivel distintos jugadores que entraran a dar soluciones a comercios, y por ahí en las charlas se repetía esto de primero entender qué es adquirencia y qué roles hay, ¿no? Porque estaba el rol de ser adquirente, de procesar, de dar terminales y todo eso parecía que era todo un paquete, pero no lo era. Entonces empezar a entender y a bajar esa cadena de valor hizo que viéramos que era realmente complejo para cada jugador hacer todo por sí mismo. Entonces el espíritu fue no de hacer algo que no puedan hacer o que nosotros quisiéramos hacer todos, sino bancos y jugadores que estaban muy preparados para llegar a comercios, cómo acercarles estas soluciones de tecnología. Va mucho en esto que hablábamos de la colaboración y de dividir, si querés, los distintos roles. Entonces nosotros dijimos, nuestra forma de colaborar con que este ecosistema crezca es desde el mundo fintech, dándole soluciones a estos adquirentes que necesariamente tienen que aparecer porque el comercio lo está pidiendo. Entonces partió desde ahí. Después todo el camino es lo que se llama el product market fit, o buscarle un fit a un producto, y eso es apasionante porque te equivocas un montón, porque vamos viendo qué es lo que funciona y qué no, y todo ese escuchar lo que el mercado va pidiendo es lo que al final hace que las empresas nuevas puedan ir encontrando su lugar, ¿no? Si tuvieran, como la verdad que la charla está muy buena, nos quedaríamos un par de horas más, ¿no? Sobre todo porque se hace de noche y el After Office puede traer otra bebida que no sea café, pero no importa. Si tuvieran que el aspiracional que tienen ustedes desde su visión y el propósito que hacen para impulsar estos segmentos con soluciones tecnológicas desde la realidad, ¿no? ¿Cuál es el aspiracional, si pudieran definirlo en una frase, que sienten ustedes que los moviliza todos los días para empujar, ¿no? En una frase es bravo, pero te diría que todo lo que se vivió del lado individuo o pagador, que fue incluirlo en un sistema y que pueda empezar a jugar un juego que le era ajeno, que pase lo mismo del lado del comercio. O sea, el aspiracional creo que es ese, que todos los comercios, independientemente de dónde estén, de qué vertical tengan, qué provincia estén, que puedan entrar en ese sistema y que puedan participar de mejorar su vida financiera, entendiendo lo que cobran, viendo qué opciones hay, demandando un poquito más eso que, de vuelta, llegó un poco más tarde que las innovaciones del lado individuo, pero no hay por qué no tener esa misma ventaja y herramientas, ¿no? Yo creo que de mi lado participé de muchos espacios fintech también, del lado emisor, más del lado de procesamiento, y para mí tenemos un espacio muy lindo de darle la cara al mundo del cliente, ¿no? El mundo del cliente por ahí se veía más legacy, más pesado. Yo creo que todas las plataformas que tenemos hoy son plataformas que están súper tecnológicas, que nacieron nativas en la nube, que están empezando a ser muy apificadas. Entonces, poderle dar ese tipo de soluciones desde empresas que arrancaron más tarde y que pueden abrir este juego de amalgama o de colaboración adentro de un mercado de jugadores más tradicionales, pero que podemos armar otra propuesta, a mí es algo que me encanta, así que vamos por eso. Bueno, sí, yo creo que también, y te sumo, al empezar a identificar nuevas verticales donde hay una necesidad absoluta de tener soluciones para cobrar. Siempre nos quedamos pensando, si ponemos una hoja en blanco acá y dibujemos un comercio, nos va a salir bastante retail. A todos le vamos a poner pero la realidad es que va mucho más profundo y hay un terreno de trabajo gigante. Me quedo con la mirada esta de repensar los casos de uso, que a veces pensamos que tenemos que construir, quizás ya está construido, simplemente lo estamos aplicando en un lugar y en un momento lejano de la realidad de la necesidad, digamos, ¿no? Y que muchas veces parecen esos casos, nuevos casos de uso, parecerían toda una innovación, pero es mínimas adaptaciones a lo que tengo. Y yo
Yo creo que es también ese armado del Lego, ¿no? O sea, antes esta palabra de adquirencias a service, de modelos que empiezan a ofrecer que te permitan llegar más rápido. Porque también hay cierto que hay un tema de time to market en estas nuevas verticales. Entonces, ¿cómo encontrar socios con el que no arrancás de cero, ¿no? O sea, creo que eso es súper importante en el mundo más de los comercios. Por ahí en el mundo de la tarjeta uno estaba más acostumbrado a hacer esto. Creo que acá también empieza a haber un rompecabezas muy interesante para armar y eso es parte de lo que se nos viene en el desafío. Creo lo mismo. Bueno, la verdad, espero que la hayan pasado bien. Nosotros, la verdad, disfrutamos un montón. Les agradecemos por venir. Así que, bueno, este ha sido otro episodio más. Otro más de After Office. Gracias. La adquirencia ya no se trata de dar la misma solución para todos, sino de entender a cada segmento, construir casos de uso y generar confianza. El diferencial está en cómo cada jugador articula lo mejor que sabe hacer. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos encontramos en el próximo After Office.